Tenemos que decir pues que no solamente el uso inapropiado de nuestra sexualidad, ya sabemos cómo, bloquea el verdadero conocimiento de Dios en Cristo, sino que también lo poderoso también tiene un efecto pues contrario, es decir, el verdadero conocimiento de Dios en Cristo sirve para evitar el uso inapropiado de la sexualidad. Y es algo que también tenemos que enseñar a nuestros niños, porque definitivamente, ¿quién los está enseñando? Como dijo el Señor en el Edén a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A ti quién te está enseñando? Bueno, pues aquí con esta instrucción bíblica vamos a mirar más profundamente cómo guiar, cuidar y enseñar sobre la sexualidad. Pero tú dirás, bueno, pero si eso fuera tan cierto, que conocer a Jesús cuida y protege la sexualidad, ¿por qué muchos pastores, muchos curas, teólogos, gente culta, estudiada, pues no solamente en otros temas, sino también bíblicos, porque son abusadores, porque son pedófilos, porque violan, porque tocan, porque manosean? Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia definitivamente, qué contesta la Biblia al respecto. Y vamos a ir allí a Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Mateo 1:24 y 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, a Jesús. Ahora, en este y en muchos versículos, la palabra conocer significa tener una relación sexual. No siempre que tú encuentres la palabra conocer está hablando sobre una relación, pero en muchos sí, como en estos dos ejemplos. Ahora, tenemos que describir esa palabra conocer en relación con Dios, eso, una relación íntima, no sexual, una relación íntima. Entonces aquí tenemos que decir que todos estos eruditos teólogos que caen en pecado, no necesariamente un incesto, una relación, ¿cierto? Sino en un adulterio o en relaciones ilícitas e inadecuadas con su propia esposa o esposo, ¿cierto? Porque también claramente se da. Es porque no han conocido a Dios como debe ser conocido. Es decir, de una manera académica o intelectual, no. Dios no quiere que lo conozcamos así. Y vamos a ver esto en el libro de Oseas, que evidencia esta verdad. Así que prestemos atención cómo el Señor nos aclara esto. Nos dice en Oseas 2:14 al 17, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto. Esto es como si le estuviera hablando el esposo a la esposa, la voy a seducir. Bueno, usted se apartó, pero la voy a volver a traer, la voy a volver a conquistar y la voy a llevar al desierto. Porque dice al desierto. Recordemos que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo llevó al desierto y allá le dio de todo. Todos los dones, querían comida, tengan comida, querían agua, y una relación más estrecha con Jesús. Por eso dice que la llevaba allá, le dio libertad. Y sigue diciendo, le hablaré con ternura. Imagínate, Dios sí sabe cómo funciona la mujer, ¿cierto? Las mujeres somos totalmente auditivas. Los hombres son visuales. Y el Señor sabe y le dice hoy a los esposos, háblenle a sus esposas con ternura, con consideración, dígales palabras bonitas, háblenle suavecito, porque es que a veces el tono perjudica, daña, rompe una relación. Hablen con amor. Nada le gusta más y nada conquista más a una mujer, a una esposa, que hablarle con ternura. Cuando el esposo, es decir, una mujer acepta que todo el mundo hable un poquito, bueno, por decirlo de alguna manera, fuertecito o golpeado, pero que el esposo le hable a una mujer, eso es inaudito. No se puede, no se debe. El Señor aquí nos está enseñando cómo hablarle con ternura. Y sigue diciendo, allí le devolveré sus viñedos, convertiré el valle de la desgracia en el pozo de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Y en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Y te quitaré de tus labios el nombre de los falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Es decir, el esposo, Dios le hace olvidar al pueblo de Israel, así como el esposo le hace olvidar a la esposa todas las experiencias inadecuadas, tristes, etcétera, que tuvo o que está teniendo. Eso quiere el Señor, que dentro del matrimonio ocurra, y es lo que Él hace. Sigue diciendo, y te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho, la justicia, el amor y la compasión.
te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Ahora, es totalmente imposible leer esto y decir que conocer a Dios significa un nivel de conciencia mental o un entendimiento intelectual o un vago conocimiento de Dios. Es decir, mucha gente puede leer la Biblia de pasta a pasta y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en este texto, que parece un poco superficial o común, no. Aquí el profeta dice, habla de conocer a Dios como un amante enamorado, no como un erudito. Entonces es ese conocimiento profundo de Dios, lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Así como el esposo y la esposa, la intimidad no ocurre en un coito. Sí, también, claro que sí. Pero es necesario que haya esa intimidad mental, emocional, que ambos descubran lo que hay en su mente, en su corazón, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sus tristezas, sus experiencias desagradables, lo más absurdo y ridículo que nadie puede escuchar más que el esposo o la esposa, que con solamente una mirada ya se entienden, ya saben lo que están pensando, sintiendo, sea apropiado o inadecuado, o sea algo triste. Bueno, no quiero decir que la tristeza sea inadecuada, sino que sea algo que digamos se salga de lo que llamamos gozo, porque todo no es gozo dentro del matrimonio, igual con la relación con el Señor. Pero cuando hay ese entendimiento, hay ese apoyo, tanto la esposa como el esposo sabe que ahí tiene la persona que lo va a apoyar, que conoce todos sus defectos, pero que aún así lo ama o la ama. Pasa como Naamán, él era leproso, delante de todo el mundo se colocaba sus vestiduras, todas sus chapas de general o coronel, no sé qué, no recuerdo qué era, todo el mundo lo respetaba, pero en la casa, cuando se quitaba su uniforme, su esposa sabía cómo era él, tenía su lepra, pero lo amaba así, lo atendía, y es ese grado de intimidad, tú sabes mis defectos, tú conoces cómo soy yo, pero aún así me amas. Yo aún así te amo. Y el Señor nos ama con todos nuestros defectos. Y con Él no debemos de temer que ocultarle a Dios nada, porque Dios nos conoce absolutamente todo, como con el cónyuge, como con el esposo. Entonces ya sabemos, conocer a Dios es conocerlo, repetimos, como un amante enamorado y no como un erudito. Porque por eso hay tantos problemas sexuales, sí, claro, hay que decirlo, aún dentro de nuestras iglesias. No importa qué tipo, que la denominación que sea. No, en todas las iglesias. En unas más que otras, y no quiero nombrar, no quiero mencionar, pero sabemos, en unas son el top de la corrupción sexual. Es por eso, porque es un mero conocimiento intelectual de Dios. Y tenemos entonces que preguntarnos qué es conocer a Dios, y en Jeremías 31:34 dice, nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce a Jehová, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí nos quiere decir que los niños también tenemos que inducirlos a ese conocimiento de Dios. Claro, de acuerdo a su edad. La manera de una madre enseñar a su bebé recién nacido sobre sexualidad. Y uno dirá, ¿pero cómo? Pues una mamá, ¿cómo le puede enseñar a un niño sobre sexualidad si está recién nacido? Sí, con su postura mental. La postura que ella tenga frente a la sexualidad, frente al sexo, frente a su cónyuge, se la está transmitiendo indirectamente a su bebé. Recordemos, todas esas posturas, todo, bueno y malo, todo se transmite. Entonces mamás, si tienen esa conexión, ese conocimiento de Dios, se lo está transmitiendo al nene desde bien pequeñito, incluso desde el vientre. Aquí dice, desde el más pequeño al más grande. Los niños también hay que enseñarles de Dios, hay que enseñarles sobre sexualidad con base en la Biblia, ¿cierto? Ya debemos de dejarnos de tantos tabús o pasarle la tablet y que ellos descubran por sí mismos sobre la sexualidad. Vamos a mirar otro versículo, Romanos 1:28, que nos dice, puesto que no se dignaron a tener a Dios en su conocimiento, pues simplemente Dios los entregó a una mente corrupta para hacer lo que no se debería hacer. Y no es que Dios, ¿sí? ¿No me conocen? No, eso es una consecuencia natural de nosotros no buscar y conocer a Dios. ¿Qué? ¿Cuál? Pues hacer lo que no se debe hacer y dañar nuestra vida. Así que suprimir ese conocimiento de Dios te va a hacer una víctima de corrupción. Romanos 1:23-24 dice, ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó ¿a qué? Pues a toda inmundicia. Así que no conocer a Dios te deja a merced de tus pasiones, como lo dice 1 de Pedro 1:14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Ahora, vamos a tener que dejar como tarea que te leas el Salmo 139. Ese yo le llamo el Salmo del matrimonio. Y tú lo vas a estar leyendo, no lo vamos a leer todo ahorita, pero yo quiero que tú lo leas y vayas dándole esa connotación de tanto del matrimonio como una connotación espiritual. Y para eso pues te quiero leer los 2 primeros versículos. El 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y eso es lo que deben hacer los esposos: conocer, examinar qué hay en su mente, en su corazón. ¿Por qué tantos esposos parece que están bien y de la nada, pareciera que de la nada se separan? Porque no hay un conocimiento pleno, no hay una intimidad mental, emocional y espiritual entre ellos. Ahora el versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Lo que decíamos ahorita, el esposo y la esposa que están conectados, tan conectados emocionalmente, con solo mirarse, con solo mover un ojo o una pestaña casi, ya saben que están sintiendo y que están pensando, ¿verdad que sí? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios conoce absolutamente toda nuestra vida, cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, cuando salimos, si vamos, si no vamos, nuestras intenciones. El Señor las conoce todas. El versículo 3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esposos, entre ustedes no debe haber nada, ningún secreto, nada oculto. Todos sus caminos, señor esposo y señora esposa, los debe conocer su cónyuge, porque es que también hay infidelidad financiera, infidelidad de todo tipo, cuando se le oculta al cónyuge ciertas cosas, cuánto está ganando, en qué gastó la plata, por ejemplo, eso también es infidelidad. Por eso aquí dice: todos mis caminos te son conocidos, es decir, tu celular no es tu celular, debe ser de los dos. Sí, no hay que tener claves, porque cuando uno tiene claves y no se las da al cónyuge, es que algo está ocultando, y ese algo viene a ser la ruina de tu hogar, de tu esposo. El versículo 4 dice: aún ni siquiera está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes toda. Eso pasa con algunos esposos. Ya sé qué va a decir, ya sé qué está pensando, ya sé qué siente, ya sé qué le gusta, ya sé qué quiere, sin ni siquiera decirlo, sin ni siquiera mencionarlo. El Señor hace eso también con nosotros. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Señor nos abraza, nos rodea, delante y detrás, y pone su mano sobre nosotros. Ahora, yo le pregunto a los esposos: entre ustedes hay contacto físico? No estoy hablando de una relación sexual, porque si no hay contacto físico tan seguido, pues seguramente sus relaciones sexuales también son como por allá, como muy de vez en cuando. Y el que deja de tener relaciones sexuales pronto va a dejar de tenerlas. Así como que el que deja de leer, de conocer a Dios, pronto va a dejar de querer seguir buscando. Así que bueno, recuerda el título de hoy, ¿cierto? Conocer a Dios de una manera plena es una manera de cuidar y guiar nuestra sexualidad. Entonces dediquémonos a conocerlo cada vez más y a sentir ese gozo y ese deleite de estudiar y leer qué quiere, qué tiene para nosotros, y a encontrar esa satisfacción que no le da absolutamente nada en el mundo. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes a Dios, pues tu vida termina siendo un infierno. Sí. Mucha gente lo tienen absolutamente todo y terminan suicidándose. Entonces nuestra vida va a ser un suicidio sin Dios. Hay que decirlo claramente. ¿Por qué no lo vamos a decir? Así es. Bueno, un abracito en Cristo. Nos vemos en el próximo tema.